Hermanos, pues continuando con la semana pasada, vamos a la segunda parte de este mensaje que está titulado como el anciano le dice al apóstol Juan. Le dice: no llores porque no se puede abrir el rollo sellado. No llores, mira, ahí está alguien digno de poder abrirle. Entonces quisiera volver a leer el pasaje que estamos utilizando. 2 minutos de recapitulación de la semana pasada y continuamos. Dice Apocalipsis capítulo 5. Y voy a empezar del 4 al 14. Apocalipsis capítulo 5, del 4 al 14. Y comienza con esta escena de llanto. Dice el apóstol Juan: y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. En la Reina Valera dice un cordero como inmolado, pero como que eso hoy en día no nos dice mucho esa palabra inmolado. Por eso estoy usando la Nueva Versión Internacional, que dice que parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Gracias, Señor, por este hermoso relato. Lo volvemos a leer, volvemos a tratar de visualizar la maravilla de la majestuosidad de esta escena. Estamos limitados para entender, para apreciar la belleza de esta escena, Señor. Así como estamos limitados para entender muchas cosas que solamente a través de tu Espíritu Santo podemos llegar a conocer. Te pedimos que hoy lleguemos a conocer algo nuevo de ti, algo importante de ti, algo importante de tu sacrificio, algo que tú nos quieres comunicar y que estaba en este rollo con 7 sellos, y que es útil para nosotros en el momento de enfrentar la aflicción, que es útil para nosotros para aprender a alabarte y adorarte cuando estamos en medio de la aflicción. En Cristo Jesús te pido una bendición para mis hermanos que están enfermos o que están en algún proceso quirúrgico, como el caso de Paulina. Señor, los ponemos en tus manos, Señor, los ponemos ante este trono de gracia y de sanidad, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, miren, la semana pasada comenzamos nuestra historia
en el capítulo 5 de Apocalipsis, pero durante la semana pensé que era un poquito injusto empezar con el capítulo 5 sin al menos dar una explicación muy breve de qué había pasado hasta ese momento en el libro de Revelación. Y es lo que quiero tomarme 3 minutos para muy gráficamente mostrarles. Hablamos de que esta era una revelación que para la gente de aquel tiempo era para prepararlos para un evento muy trágico que iba a ser la reconquista de la ciudad de Jerusalén por parte del Imperio Romano. Y hablamos de la barbarie que fue esta, pero la semana pasada hablamos de que en medio de la aflicción, en medio de la espera de la aflicción, o aún cuando la aflicción está manifestándose plenamente, Dios tiene mucho que comunicarnos, y es lo que se representaba en este rollo que está escrito por adentro y por afuera. Dios quiere estar en contacto contigo en medio de la tribulación. En segundo lugar, vimos que nosotros no tenemos acceso a lo que Dios nos quiere comunicar simplemente porque querramos o porque tengamos capacidades para buscar a Dios. No las tenemos. No podemos tener acceso a nada que pueda traernos consuelo en medio de la aflicción, si no es porque existe alguien que la puede revelar. No llores. Mira a Cristo, que Él es digno de tener todo el conocimiento de Dios, pero también de revelar a su pueblo y a sus hijos todo el conocimiento de Dios. Entonces, estos fueron los primeros 3 puntos del mensaje, pero ahora sí quiero ubicarnos por qué estamos en el capítulo 5, en este lugar donde está el Dios soberano sentado en un trono, y estos ancianos y los 4 seres vivientes, estos 4 ángeles y otra cantidad de ángeles. Bueno, lo que pasa desde el capítulo 1 de Apocalipsis es que Dios envía unos ángeles para traer a Juan a un lugar donde se le va a dar una revelación espiritual. Y en el centro de esa primera escena, podemos decirle que es una escena, en el centro de la primera escena está Cristo. Y la manera que está descrito ahí, pues yo estoy cometiendo un crimen en querer representarlo con una pequeña imagen sencilla, ¿verdad? No pretendo imitar el esplendor de esa imagen, pero siempre en esta escena y en las escenas que vamos a ver, estaba Cristo en el centro. Cristo y Dios en el centro. Y en la primera escena, Juan es llevado a la presencia de Cristo y dice que en su mano tenía 7 estrellas, pero que Cristo mismo estaba en medio de 7 candelabros. Y las 7 estrellas que tenían en su mano correspondían a cada uno de los candelabros, porque cada candelabro era una iglesia de las 7 que reciben el mensaje de Apocalipsis. Entonces, dice de las estrellas que son los ángeles de estas iglesias. Se piensa que al referirse a ángeles eran los obispos que estaban a cargo de estas iglesias. No es seguro, pero muchos comentaristas dicen que era el cuidador, el encargado de estas iglesias. Entonces, en esta primera escena, Juan es expuesto a estos 7 candelabros donde Cristo está en medio de ellos y él tiene las 7 estrellas y le encomienda a Juan un mensaje para las 7 iglesias. Y este mensaje está en el capítulo 2 y 3. Y estas son las 7 iglesias que reciben el mensaje, que es un mensaje particular para estas 7 iglesias, pero al mismo tiempo es un mensaje útil para la iglesia hasta nuestros días. Ahora, ¿por qué estas 7 iglesias? Ya nos habíamos hecho esta pregunta en un mensaje hace 3 meses. Y se acuerdan que vimos este mapa, donde estaban ubicadas estas 7 iglesias en esta zona de lo que es hoy Turquía. Y si cruzamos el mar Egeo está la ciudad de Atenas, y esta era la isla de Patmos donde estaba Juan. Entonces, la realidad es que esta región donde están estas 7 iglesias tenía una particularidad. En esta región
había un gran nacionalismo, pero no original, sino había un gran nacionalismo para apoyar el Imperio Romano. Y no solamente había una gran fidelidad al régimen romano, sino que también se había difundido y se había establecido una adoración al emperador romano, al César. No que fuera muy carismático ni que fueran muy benévolos, sino más bien ellos obligaban al pueblo, a las provincias, a adorar al César. Y a tal grado era este intento de ser adorados, que ellos llegaron a llamarse a sí mismo el Hijo de Dios. Augusto, el emperador Augusto se hacía llamar el Hijo de Dios. Y en una de las emisiones que hizo de monedas del imperio, tenía la leyenda: en ningún otro hay salvación. Mire qué parecidas las dos términos a lo que Cristo dijo de sí mismo. En ningún otro hay salvación, decía César Augusto. Esto significaba que estas 7 iglesias estaban enclavadas en un lugar donde iba a haber muchísima oposición a la autoridad de Cristo, donde iba a haber muchísima oposición de que se levantara un rey, de que se levantara un Mesías. Eso significaba que estas 7 iglesias iban a ser expuestas a una terrible persecución oficial por parte del Imperio Romano, aunado a la persecución que iban a tener de parte de los judíos que no aceptaban a Jesucristo como el Mesías, aunado a la persecución que iban a tener por los paganos que vivían en esa zona y que acusaban a los cristianos de aquel tiempo de ser ateos. En aquel tiempo se acusaba a los cristianos de ser ateos. ¿Por qué? Porque creían en un solo Dios, cuando los paganos creían como mínimo en 350 dioses. Entonces decían: si ese nomás cree en uno es porque es un ateo, no tiene fe, no creen en nada. Entonces el mensaje va dirigido a estas 7 iglesias porque Dios sabía que iban a estar expuestos a una persecución implacable, dolorosa y a muchas aflicciones. Pero el mensaje no es, como dijimos la semana pasada, no era una advertencia para que pusieran una puerta más fuerte, un candado más fuerte para que no entraran por ellos. Era para que estuvieran preparados espiritualmente y que supieran que Dios estaba con ellos, que Cristo estaba con ellos, y que aunque el César, el emperador Nerón, tuviera una orden de aprehensión contra ellos, el verdadero soberano era Cristo, aún en esos momentos. Entonces, esto es lo que pasaba cuando se da el mensaje a las 7 iglesias. Y de aquí vamos a otra escena. En el capítulo 4, una vez que se da el mensaje a las 7 iglesias, Juan es cambiado de esa escena en la que le da el mensaje a las 7 iglesias, es llevado a otro lugar, a una sala donde en el centro hay un trono. Y no me atreví a poner una figura que representara al que está sentado en el trono, ¿verdad? Pero dice que había un arco iris, que esmeralda encima, que a mí me pareciera que fuera una aurora boreal, ¿verdad? Lo que estaba ahí encima del trono. Dice también que del trono salían relámpagos y había 4 seres que son, por la descripción, son serafines, ¿verdad? Son 4 ángeles serafines. Y dice que hay un mar transparente, cristalino, enfrente del trono. A mí me parece que era un dispositivo para visualizar cosas, ¿no? Como una pantalla o algo, no sé. Eso lo editan del video, ¿verdad? Estoy desvariando. Y dice que estaban 24 ancianos. Y además de estos 24 ancianos, había miles de millones de ángeles en la escena.
Y esto es lo que pasa en el capítulo 4, que todos estos ancianos y los seres y los millones y millones de ángeles están adorando al que está en el trono. Y eso es lo que pasa en el capítulo 4, nos describe la adoración celestial en toda su magnitud y en toda su plenitud. Y lo pone como un antecedente para que en el capítulo 5 vuelva a ocurrir esta adoración celestial y también universal, porque dice que también en la tierra y en el mar y debajo de la tierra, toda criatura estaba alabando al Cordero y al que está en el trono. Entonces nos pone el capítulo 4 cómo era la adoración de Dios en el cielo, y en el capítulo 5 agrega al Cordero que ha sido como sacrificado, y lo añade a este lugar y dice, y la adoración entonces sigue estando completa. La adoración es igual, la adoración es completa y efusiva por parte de toda criatura creada. Entonces ese es el panorama. Ahora sí más o menos tenemos una idea. Estamos en la tercera escena, por así decirlo, del Apocalipsis. La primera fue Juan ve a Cristo entre los 7 candelabros, recibe el mensaje de las 7 iglesias. La segunda escena es la adoración celestial al Dios Padre, y la tercera escena es la adoración universal al Padre y al Hijo. Se hace mención del Espíritu Santo porque dice más adelante que envía sus 7 espíritus. Dios envía sus 7 espíritus, pero el sentido de 7 espíritus no significa que Dios tenga 7 espíritus santos, sino significa que envió con plenitud al Espíritu Santo, que lo envió a todo lugar al Espíritu Santo, que envió la completa operación del Espíritu Santo. Esto significa el 7 en muchos aspectos en el Apocalipsis. Bueno, entonces ya estamos listos para el cuarto punto del mensaje, hermanos, ya que hemos recordado la lectura y hemos recordado cómo está ubicada dentro del libro de Apocalipsis. En cuarto lugar, de lo que Dios nos quiere decir en medio de la aflicción, y aquí quiero introducir el concepto de sacrificio como algo que invariablemente ocurre cuando estamos en aflicción. Cuando estamos pasando por la aflicción, invariablemente tenemos que abandonar algo, dejar algo, ceder algo, aceptar la pérdida de algo, y eso lo podemos tomar como un sacrificio. En el caso de los pobladores de Jerusalén, tuvieron que renunciar a su devoción por el templo, tuvieron que renunciar a su adoración por su ciudad hermosa de Jerusalén, tuvieron que renunciar al hecho de que fuera el centro de reunión para la celebración de la Pascua y todas las demás fiestas de los judíos, porque a partir de entonces ya no se celebraron. En cuarto lugar, el Señor nos quiere decir a través de este pasaje que los sacrificios que hacemos cuentan mucho en la eternidad. Quizá no tienen mucho valor en el presente, pero cuentan mucho en la eternidad. Y para esto quiero, en el pasaje que leímos, estábamos hablando de que cuando se presentó al Cordero en el capítulo 5, cuando se presenta al Cordero en esta sala donde estaban todos adorando a Dios, había 3 características importantes que se dicen del Cordero. Dice que estaba de pie. Esto significa que él tenía autoridad para llegar ahí por su propio pie, que era familiar con el lugar y que podía acercarse a Dios a la distancia que él quisiera. Entonces esa es una característica. La segunda, que a nosotros nos parece extraña, es que tenía 7 ojos y tenía 7 cuernos. Bueno, no nos asombremos mucho de esto, porque es solamente una manera de confirmar que Cristo tenía omnipotencia y omnisciencia. Es decir, que estos 7 cuernos y estos 7 ojos solamente están confirmando que Cristo tiene estos atributos de Dios. Omnipotencia, este era el simbolismo de los 7 cuernos. Poder absoluto, poder completo
sobre las cosas, autoridad completa. Y los 7 ojos significaban que tenía visibilidad completa, pleno conocimiento de las cosas. Entonces, no traten de visualizarlo así, cómo eran los cuernos y retorcidos, o los ojos rojos, o con rayos láser. No. Simplemente quieren representar que Cristo es omnipotente igual que el Padre, y que Cristo es omnisciente igual que el Padre. Todo lo conoce, en el presente, el pasado y el futuro. Pero la tercera característica que vemos cuando es presentado el Cordero, y es la más importante, es que dice que parecía haber sido sacrificado. Dice en la Reina Valera, un cordero como inmolado. ¿Qué significa esta característica, que parecía haber sido sacrificado? Pudiera ser que se le notaba la marca del degollamiento que sufre un cordero cuando es sacrificado. Pudiera ser que tuviera todo el pecho lleno de sangre, que ya coaguló. No sabemos, estoy especulando, pero para Juan era notorio que el cordero que estaba ahí había sido sacrificado. Y esa es la característica más importante que dignifica a Cristo para poder tomar el rollo y leer su contenido. El principal mérito de Cristo, hermanos, es que agradó al Padre mediante un sacrificio de amor, no sacrificando solo su posición como Dios, sino sacrificando su vida misma como hombre y como hijo de Dios. Al estar en medio de la aflicción y tenemos que hacer sacrificios, es algo importante porque estamos entendiendo un aspecto de la identidad de Cristo. No podemos decir que nos identificamos con Cristo si no nos identificamos con esa parte tan importante de Él, que es el sacrificio. En esta escena que veíamos millones de ángeles, y no significa que eran millones más millones, sino significaba millones por millones de ángeles. Ante esa escena de adoración, una persona inquisitiva puede decir: ¿y por qué al menos unos 700 millones de esos ángeles no están en la tierra ayudando a los indefensos que están padeciendo en Siria, en la ciudad de Alepo, o en África, o en otros lugares donde hay conflictos, donde niños están padeciendo? ¿Por qué el Señor no puede prescindir de 700 millones de ángeles para que vengan a ayudar, a asistir, a socorrer al hombre? Bueno, pues porque Dios quiere que con el sufrimiento que permite y que en limitadas ocasiones envía, Él quiere que tengamos esta identidad con Cristo, que conozcamos a Cristo no solamente porque adora al Padre, no solamente porque es obediente al Padre, sino también porque sufre y sabe que sus sufrimientos, Cristo sabía que su sufrimiento no podía evitarle el dolor a muchas personas en el tiempo presente. Cristo sabía que aunque fuera sacrificado y muriera, su intención no era quitar el dolor que pasan ahorita en las ciudades en Siria. Su intención era que este mensaje llegara a estas personas en Siria para que tuvieran confianza en Él y pudieran vivir eternamente bajo la protección de Dios. Entonces el sufrimiento, los sacrificios que estuvo asociado al sufrimiento de Cristo, cuenta para la eternidad. Cuando estamos sufriendo y cuando estamos en medio de la aflicción, podemos identificarnos con Cristo y podemos decir: Señor, yo sé que tú entiendes lo que estoy pasando. Yo sé que lo que estoy pasando no te es ajeno. Yo sé que lo que te pasó a ti aún fue mucho peor que lo que me está pasando a mí. Porque el sacrificio de Cristo no fue solamente lo que pasó en la cruz, sino todo el tiempo que estuvo en el ministerio, 3 años, estuvo haciendo actos de sacrificio, actos de amor, actos de compasión,
que nos enriquecían, que tenían un impacto y que contaban en la eternidad. Por eso, hermanos, la meta de Dios no es mantenernos exentos de sufrimiento en medio de la prueba. Su meta es que lo amemos a Él y que amemos al prójimo en medio de la aflicción. A veces la pregunta más repetitiva que tenemos los pastores es: ¿qué me quiere mostrar Dios en medio de esta situación en la que me dejó sin trabajo y me dejó sin salud? O es que yo no sé qué me quiere mostrar Dios en medio de esta crisis familiar que separa a mi familia. Y la respuesta es muy sencilla: lo que Dios quiere decirte es que lo ames a Él y que ames a tu prójimo. Porque la voluntad del Señor no cambia. La voluntad del Señor es constante, estemos en bonanza o estemos en aflicción. Él quiere que lo ames a Él y que ames al prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, los sacrificios quizá no dan su fruto en el presente, pero sí dan su fruto en la eternidad, y el sacrificio máximo que se ha hecho en la humanidad, que es la muerte de Cristo, tuvo su beneficio en la eternidad. Y este sacrificio, número 5, es una acción grandemente enriquecedora. Cuando nosotros sacrificamos, es para enriquecer a alguien, es para apoyar a alguien, para suplir la necesidad de alguien. Ese es el tipo de sufrimientos que Dios, cuando Él lo determina, envía a sus hijos. Otra gran parte del sufrimiento se da por decisiones y por la coincidencia de decisiones y circunstancias en las que Dios no interviene. Pero en otros casos Él interviene en esas situaciones. Miren, en los 5 primeros capítulos de Apocalipsis se describen 2 veces los beneficios que recibimos del sacrificio de Cristo, y se describen de una manera tan similar que los puse yo en una tablita para que los comparemos. Voy a leer primero los 2 pasajes. Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa es la primera vez que se relatan los beneficios, el enriquecimiento que recibimos por el sacrificio de Cristo. La segunda vez en el capítulo 5, versículo 9, donde empiezan a cantar los ancianos y los seres, los 4 serafines, este cántico que dice: al que nos ama, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda lengua, raza, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aparte de que se utilizan palabras muy similares en estos 2 pasajes, que están separados solamente 4 capítulos, o 2 escenas de diferencia, vemos un patrón interesante, que primero se reconocen los méritos de Cristo y después se reconoce el beneficio personal. Ese es un patrón muy interesante para compartir cotidianamente de Cristo. Resaltar una cualidad de Cristo y después cómo me vi beneficiada yo por esa cualidad. Resaltar el mérito del sacrificio de Cristo y cómo y en qué momento yo me vi beneficiado por ese beneficio. Y esto puedes tú pensar en cosas de 1 minuto que puedes compartir cada día con 3, 5, 7 personas. El Señor todo lo conoce. Me conoce a mí, conoce mis problemas. Él empatiza con mi necesidad. Eso es algo que podemos compartir cotidianamente y sigue este patrón. Reconocemos la virtud de Cristo. Segundo, cómo nos beneficia en la vida, cómo me benefició
a mí, para que se convierta en una historia personal. Bueno, pero hablando de los beneficios de estos dos pasajes, están así. Dice en el capítulo 1 que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. El capítulo 5 dice algo muy similar, que con tu sangre compraste para ti gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Una de las grandes quejas de los escépticos de Dios es que ¿por qué escogió un pueblo único? ¿Y por qué escogió a esos odiosos judíos que tienen tan mala fama por cosas que los orillaron a hacer porque les caían mal? No sé si me explico. Los judíos en general tienen mala fama, quizá por algunos de los negocios a los que se dedican. Al menos en España, durante el tiempo de la conquista de América, debido a que había un prejuicio muy fuerte contra los judíos que derivan de haber matado a Cristo, había un prejuicio tan grande que solo los limitaban a que su actividad fuera hacer aquellas cosas que nadie más quería hacer porque eran viles, como por ejemplo prestar a crédito, se dedicaban a la usura, a la joyería y a los valores, a acumular y a comerciar con valores. En esos tiempos en España no se veía bien que una familia noble se dedicara a eso, a la usura, al préstamo, a hacer transacciones con valores. Entonces los judíos accedieron, bueno, si esto es lo que nos van a dejar hacer, pues lo haremos. Pero después los odiaban porque eran los que prestaban y eran los que cobraban y eran los que contabilizaban intereses. Entonces ellos mismos los pusieron en una situación que los hacía odiables, ¿verdad? Claro que la iglesia cristiana, que siempre conoció quién era el pueblo de Israel, sabía que eran personas normales, ¿verdad? Pero especiales en el sentido que Dios escogió a un hombre, tenía que escoger a un hombre y escogió a Abraham para que fuera su pueblo. Pero qué interesante que en este pasaje finalmente, y bueno, ya lo había dicho Cristo antes, pero dice que Dios no hace acepción de personas y dice que el sacrificio de Cristo trajo beneficios a gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Esto significa de todo lugar. Y esto se está diciendo del futuro. Eso significa que estamos bien nosotros en buscar a gente para predicarles el evangelio en Cerro Grande, en Cafetales, en Chiltepín y en Papúa Nueva Guinea, porque eso nos va a ayudar a que se cumpla. El Señor va a utilizar esto para que se cumpla esto que está diciendo, que con tu sangre compraste para ti gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. La segunda beneficio del sacrificio dice: al que ha hecho de nosotros un reino, y dice en el capítulo 5, de ellos hiciste un reino. ¿En qué piensas cuando consideras el reino de Dios? ¿Piensas en este salón que vimos ahorita, donde está el mar transparente, donde están el trono? A veces pensamos en eso, pero hermano, lo que dice aquí es que el reino está aquí, en este lugar, en estas 4 paredes. Es como si ya hubiéramos sido elegidos por votación, pero todavía no tomamos hasta dentro de 10 días, ¿no? Posesión del cargo. Pero dice que de nosotros el Señor ha constituido un reino. Ese es otro beneficio del sacrificio que hizo. Y dice que también nos hizo sacerdotes al servicio de Dios su Padre, en el capítulo 1 y en el versículo 5, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Es decir, que no solo creó súbditos, sino que también creó mediadores y embajadores y funcionarios de su reino. Dice, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Es decir, que
esos millones de ángeles que están volando y adorando al Dios, el Señor dijo: espérate, ahora los que me van a ayudar a reinar en la tierra van a ser estos que yo acabo de hacer sacerdotes, que compré con mi sangre, de gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y en el capítulo 5 dice algo que en el 1 no dice: y reinarán sobre la tierra. El reino incluye la tierra por un periodo de 1000 años. Eso lo hemos comentado anteriormente. Pero este es el beneficio, una parte del beneficio del sacrificio de Cristo que disfrutamos desde ya, el conocimiento de que esto es verdadero y esto es real en nuestras vidas. Por lo tanto, no debo sentirme agobiado por el sufrimiento, porque sé que he sido librado de mis pecados por la sangre de Cristo. No debo agobiarme a tal extremo que pierda las esperanzas en la vida, porque sé que de mí y de nosotros ha hecho un reino y me ha hecho sacerdote, y reinaremos sobre la tierra junto con Cristo. Esta condición de un Cristo sacrificado no se ocultó. Es decir, Cristo, cuando llegó a la sala de adoración, no pidió una túnica blanca para taparse la sangre, para tapar la evidencia de que había sido sacrificado, de que como cordero inocente había sido sacrificado. Cristo no ocultó lo que era y lo que había sido. De la misma manera, tú no ocultes lo que eres, hermano. No te pierdas en el anonimato de la multitud. Claro, tenemos que comprar las ropas donde las compran todas las demás personas, tenemos que usar la misma ropa y las mismas marcas, y la tenemos que lavar igual que todos, pero no se trata de la apariencia, se refiere a la actitud y el corazón que hay. No ocultes ante las personas que estás, que eres un hijo de Dios, que has sido salvado, que has sido salvado por el sacrificio y por la sangre de Cristo. Preséntate ante cualquier foro como un hijo de Dios, como alguien que ha sido beneficiado por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo, como una criatura nueva, como un sacerdote, como alguien del reino, pero no para ejercer el reinado en este momento, sino en el momento que el Señor lo determine, ejerceremos el reinado. En último lugar, hermano, en virtud de estos beneficios que tenemos como consecuencia del sacrificio de Cristo, y en virtud de que los sacrificios que nosotros mismos hacemos son enriquecedores para otros, puedes considerar ahora que tu vida tiene el propósito único de adorar a Cristo. Tu vida está destinada para la alabanza a Cristo, con todo lo que eres, con todo lo que haces y en todo momento. Dice el versículo 11 del capítulo 5: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. En otra versión hay una palabra que me gusta mucho que utiliza, dice miríadas de miríadas. Este es un término que se utiliza para decir una gran agrupación de estrellas. Miríadas de miríadas, era la manera que podían comparar a una cantidad grande. Utilizaban la arena en la Biblia, la arena del mar o las estrellas de los cielos. Por eso en otras versiones dice miríadas de ángeles. Y dice: cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Muchas cosas es digno el Señor de recibir. Él lo tiene, pero es digno de ser reconocido que Él las tiene. Y nuestra función es proclamar que Él es digno y que Él merece recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y luego dicen ellos, cantando con todas sus fuerzas: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Dice este pasaje que lo repiten continuamente. Les voy a ser honestos, cuando estamos alabando aquí y un canto dura más de 7 minutos y ya reconocí al Señor y lo alabé y lo bendije, a veces pienso, ¿y cuál será el siguiente? Pero pareciera que aquí, cuando están ellos repitiendo esta alabanza vez tras vez, pareciera que satisface una necesidad muy importante de los ángeles, de los ancianos y de los testigos que estén ahí con cuerpos glorificados. Pareciera que como vamos a tener en un cuerpo que ya no va a respirar ni va a consumir alimentos, pareciera que eso es lo que nutre. Pareciera que esa alabanza, esa adoración va a ser la respiración celestial. Parece que hay un gran sentido de satisfacción en estar haciendo eso continuamente. Y no quiero abundar más en eso, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia del Señor, experimentando esto, conociendo esto, tal y como lo describe. Gracias a Dios porque tenemos esta confianza en decir: allí estaré. Allí estaré. De muchas otras cosas podemos fallar. Pudiéramos no estar aquí para cuando esta Navidad. Pudiéramos no estar aquí para el Día de la Raza. Pero estoy seguro que en este momento es el único en el que podemos decir que sí estaremos, todos los que hemos creído en Jesucristo y todos los que hemos recibido vida a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, dice que había una tremenda escena de adoración y postración delante del Señor, y no hay experiencia terrenal que podamos comparar con esta descripción. Lo cierto es que esta multitud de personas, ángeles, querubines, animales, árboles, toda la creación adorando a Dios, ellos no hicieron lo que a mí me pasa cuando empujo un carro. No sé si les ha pasado que cuando hay necesidad de empujar un carro, pues siempre hay gente que, bueno, a veces hay mucha gente que se comide para empujar el carro, y de repente ahí van 7 empujando el carro, y yo digo, si ya somos 7, pues yo nomás le pongo la mano a la cajuela y ahí seguimos, ¿no? Eso no pasa en esta escena, porque esta escena dice que aunque eran millones de ángeles, todos alababan al Señor con todas sus fuerzas. Eso es lo que a mí me impresiona de este pasaje. No que fueran muchos, porque el Señor es capaz de crear millones y millones y más. Pero lo increíble es que cada uno de estos ángeles y de estos seres quisieran adorar con todas sus fuerzas. Entonces imagínese la sabana africana con miles de leones alabando al Señor con todas sus fuerzas. Las aves cantando todas con todas sus fuerzas. Los delfines saliendo del agua para emitir, no sé cómo hacen los delfines, cómo se llama, pero con todas sus fuerzas alabando al Señor. Este es lo impresionante, lo majestuoso de esta idea, que cantaban con todas sus fuerzas, porque estamos destinados para la alabanza de Cristo. No solamente en ese momento cuando estemos reunidos en esa adoración celestial, sino este momento. ¿Conoces el Evangelio de Cristo, hermano? Compártelo con todas tus fuerzas. ¿Sabes hacer el bien a una persona necesitada? Ayúdalo con todas tus fuerzas. Esa es la alabanza que nuestro Señor merece. Esa es la adoración que nuestro Señor merece. ¿Puedes animar y llamarle atención y consolar a otra persona? Consuélalo con todas tus fuerzas para que adores a Dios, porque estamos destinados a adorar a Dios eternamente. Somos beneficiarios de su sacrificio. Su sacrificio nos ha enriquecido. Es un sacrificio agradable a Dios, y por eso estamos destinados
no a quejarnos de las circunstancias que vivimos, no a quejarnos de que el gobierno o el banco o el cártel o tal familia son tiranos, nos tiranizan, nos roban, nos cautivan nuestra atención. No, somos llamados a adorar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas en aquello en lo que nos encuentre, siempre y cuando tengamos fe, siempre y cuando esta adoración con todas nuestras fuerzas parta de una fe, que es lo que le da vida a esa adoración. Solamente si creemos en Jesucristo como el que nos rescata de las consecuencias mortales de nuestro pecado, podemos realmente hacer un esfuerzo por servirle, pero que parte de la fe y que está cimentado en amor. Solo si hay fe, Dios le puede dar vida a tus esfuerzos, porque si no, entonces se convierte en un gran activismo humano, en una gran religiosidad humana. Hermanos, los avivamientos en las personas, en las familias, o en las iglesias, o en las ciudades, no ocurren porque algún predicador descubrió una revelación nueva en la palabra. Ningún avivamiento en la historia de la iglesia ha ocurrido porque un predicador descubrió una nueva revelación en la palabra. Los avivamientos ocurren porque recordamos lo que ya conocemos, lo básico, y lo ponemos en práctica. Por eso podemos adorar a Dios por ese cordero inmolado que se presenta delante de Dios y dice: yo puedo dar a conocer tu palabra, yo puedo anunciar lo que dicen estos 7 sellos, que son los juicios contra aquellos que no han respetado mi pacto. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esta tarde, por esta palabra que nos anima, porque nos hace entender a qué reino pertenecemos, Señor. Y con todo que tenemos una gran herencia cultural de nuestro país, sabemos que no pertenecemos ya a ese país y que somos ciudadanos y sacerdotes de otros reinos, somos funcionarios de otros reinos, Señor. Y sabemos que estaremos en esta escena de adoración celestial, universal, y que podremos cantarte también y adorarte a ti con todas nuestras fuerzas. Señor, te pedimos que podamos entender y darle sentido a los sacrificios de hoy en día, a la aflicción de hoy en día, darle el sentido de que nos asocia con tu identidad, darle el sentido de que traerán un fruto para la eternidad, y darle sentido porque enriquecerán a otros estos sufrimientos. Señor, gracias porque podemos a partir de hoy adorarte con todas nuestras fuerzas, con todo lo que hagamos, y en cualquier actividad que hagamos podamos adorarte como aquel que merece la honra, la alabanza, la gloria, la magnificencia, el poder, la sabiduría. Te pido una bendición para aquellos de mis hermanos que están pasando por la aflicción, que están en medio del dolor, que están en medio de la súplica a ti para que proveas socorro, Señor. Bendíceles, trae ese socorro, Señor. Utiliza los medios de los que tú eres dueño, Señor, para traer alivio, para traer convicción a estos hermanos en necesidad. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén.